Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros vamos a exponer el tema 4.1, que es el giro barotrópico oceánico. Y posteriormente vamos a realizar el experimento de MIT-GCM. Los integrantes del equipo son Hernández González, Nayeli Michel, su servidor Gandarillas Ibáñez Abdelis Rayas, Viveros Germán Benjamín Ezequiel y Saldívar Pérez Jonathan Adriel. Bueno, como sabemos, el agua de mar está en constante movimiento y sus desplazamientos provocan formación de olas, de mareas y de corrientes, entre otras cosas. Y bueno, estas corrientes son desplazamientos que pueden ser de forma horizontal o de forma vertical que desplazan grandes volúmenes de agua. Y bueno, las corrientes oceánicas son masas de agua, como ya dije, que avanzan por las cuencas oceánicas de los hemisferios septentrional y meridional, con movimientos principalmente circulares. Y bueno, a menudo estas aguas tienen un color diferente al de las aguas circundantes, y esto debido a la diferencia de densidad, de temperatura y de salinidad. Las corrientes oceánicas son originadas principalmente por la acción del calor solar, también por el viento y por la rotación de la Tierra. Por ejemplo, en el Ecuador, en la zona centro del planeta, el sol es mucho más intenso y calienta las aguas superficiales. Y por lo tanto, estas aguas que se calientan este, se hacen menos densas y pues se separan claramente de las aguas profundas. Y bueno, estas aguas ecuatoriales que se calientan suelen dirigirse hacia los polos, que es donde el agua se enfría y se vuelve más densa y desciende al fondo oceánico. En cuanto a la clasificación de estas aguas, hay muchas maneras de clasificarlas. Por ejemplo, como ya dije, pues pueden ser por aguas cálidas o aguas frías o aguas mixtas. Y otra clasificación igual puede ser eh, por el movimiento, por ejemplo, por corrientes oceánicas que se presentan en forma no periódica, como por ejemplo la corriente del Golfo. Pueden ser también corrientes de marea, que son corrientes periódicas que son afectadas por la atracción lunar, corrientes de oleaje, corrientes de turbidez y corrientes de densidad. Y bueno, otra clasificación que creo que es la más importante son corrientes de superficie y corrientes de profundidad. Bueno, las corrientes de superficie son las que se ven afectadas por vientos predominantes y por la acción giratoria de la Tierra. Y esta es la que genera las corrientes circulares o en forma de remolinos. Y bueno, también los vientos, que bueno, como ya dije, se ven afectadas por los vientos y es lo que genera el efecto Coriolis. Y las corrientes de profundidad, que como ya dije, son corrientes que tienen una diferente densidad que las corrientes superficiales, y por lo tanto, estas corrientes se convierten en aguas profundas, y también por la salinidad que contienen. Bueno, aquí podemos ver unos ejemplos de dirección de corriente, como podemos ver en el Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur y el Indo Oceánico. Bueno, las corrientes termalinas, por decirlo de alguna manera, resultan de la combinación de corrientes profundas y superficiales. Es decir, eh, como ya dije anteriormente, cuando el agua caliente, que tiene una mayor temperatura, llega a un lugar o a una zona fría, eh, por la diferencia de temperatura y de densidad, pues esta agua caliente se enfría, pierde temperatura y
por decirlo de alguna manera, se hunde. Y bueno, este efecto se llama corrientes de convección, que pues se produce a lo largo de todo el planeta, porque pues ocurre principalmente cuando las aguas calientes del Ecuador viajan hacia los polos y pues estas aguas calientes pierden temperatura, se hunden y es un proceso que está ocurriendo continuamente. Y bueno, estas corrientes termoalinas tienen una función que es regular el clima. Por ejemplo, un ejemplo que podemos poner de corrientes termalinas son las corrientes del Golfo, que es una corriente oceánica que desplaza agua caliente del Golfo de México y se dirige al Atlántico Norte. Bueno, esta corriente es una corriente superficial porque es una temperatura cálida y disminuye gradualmente en profundidad y velocidad y se anula prácticamente a unos 100 metros de la costa, donde la influencia del calentamiento por los rayos solares prácticamente desaparece. Bien, el giro oceano-barotrópico es definido como aquella parte del fluido que no depende de la profundidad. De acuerdo con la teoría clásica de circulación oceánica, incluida por el viento, el flujo barotrópico se debe a la inclinación de la superficie libre del mar, es decir, solo incluye densidad y presión. El giro oceano-baroclínico, que es la otra contraparte de estos giros, por así decirlo, es muy diferente, incluso en las imágenes se observa. Depende de la profundidad y normalmente tiene gradientes verticales. Este proceso ocurre en regiones con gradientes de gran empuje debido a la diferencia de temperatura y sal. Bien, vamos a hablar de las condiciones barotrópicas. En este caso, cuando el agua del océano está bien mezclada, entonces la densidad va a ser homogénea. Así que en este caso hay una pendiente en la superficie del mar. Sea cual sea esta pendiente, se mostrará las siguientes, por así decirlo, líneas. La primera son la superficie de mar que marcan los niveles de igual presión. En la imagen las podemos observar de color negro, incluso pues aquí están sus nombres isobáricas. Y las otras líneas son las que marcan los mismos niveles de densidad y son las líneas isopignas y son paralelas entre sí. Ambas aumentan con profundidad, pero estas líneas son paralelas, o sea, siguen como a la misma distancia y como que no afecta la profundidad, como lo habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Bien, en esta imagen se muestra cómo lo dicho anteriormente pasa y afecta en el efecto Coriolis, pero pues ahorita lo explico. Se seguirá la pendiente que haya en la superficie del mar y son líneas isobaras e isopignas las que están aquí y se mantendrán paralelas hasta, hasta el fondo del océano. Seguirán siendo paralelas y mantendrán el mismo ángulo. Si se dan cuenta, aquí hay un ángulo y la superficie del mar va a seguir estando inclinada así. Entonces, si la superficie del mar está inclinada hacia arriba y hacia la derecha, las isobaras van a estar hacia arriba y hacia la derecha igual. O sea, van a seguir manteniendo esa línea paralela, dando a entender que la gradiente de presión está a la derecha y
la gradiente de presión de fuerza del viento apunta hacia la izquierda, contrario al gradiente de presión, o sea, van a estar en sentido contrario. Debido a que sabemos que entonces nuestro océano está rodando cuesta abajo. Si bien el gradiente de presión apuntará hacia la izquierda, estaríamos en equilibrio geostrófico, que significa que la fuerza de Coriolis debe apuntar en la dirección opuesta. En este caso sería a la derecha. Ahora bien, el balanceo geostrófico ofrece una aproximación por la corriente promedio que sucede cuando hay estratificación y la presión, depende de la densidad. Nos regresamos a la imagen anterior y así nos hace que el efecto Coriolis apunte a la derecha. Por lo tanto, estamos en el hemisferio norte. Esto hace que en este ejemplo la corriente geostrófica siga las flechas, es decir, como están aquí en la imagen, no sé si se observen, las flechas estas anchas que están aquí. Y por lo tanto, como que están entrando a nuestra pantalla, dando la pendiente de las líneas isobaras que dan la gradiente de presión, ya que la fuerza no cambia y es constante con la profundidad, como lo habíamos dicho. A continuación, les mostraremos todo el proceso de experimentación de MidG100 desde la instalación de Linux y Ubuntu. Bueno, para nuestro programa decidimos tomar una máquina virtual para poder crear Ubuntu. Entonces, pues descargamos VirtualBox en nuestro buscador y pues se puede descargar si copiamos los siguiente que es. Y o bien simplemente le das en tu buscador descargar VirtualBox y te aparecerá. Después de darle enter al primero, se te aparecerá algo como lo siguiente. Y le damos en host de Windows. Y a partir de ahí te lo va a descargar. Yo no le doy porque pues obviamente ya lo descargué. Y te aparecerá aquí en la parte inferior que se está descargando. También necesitaremos descargar Ubuntu, para lo cual pues podríamos copiar lo que está aquí arriba o bien descargar Ubuntu y se nos aparecerá en el buscador. Después de esto nos vamos a escritorio de Ubuntu y ya descargas. Puedes descargar la versión que desees, pero pues realmente no hay problema. Le das descargar y después, ya que nuestro VirtualBox está descargado, le vamos a dar a ejecutar. Ya que esté ejecutado, se aparecerá algo más o menos así. Claramente sin el espacio que tiene aquí, porque pues aquí yo ya tengo mi máquina virtual. Aparecerá vacía, pero sí nos va a aparecer estos que tenemos aquí arriba. Para lo cual nos vamos a ir a máquina, a nueva, y vamos a crear una nueva máquina virtual. Entonces, en nombre y en sistema operativo le vamos a asignar un nombre. Yo le pondré Linux porque pues Ubuntu ya lo tiene en mi otra máquina. El tipo va a ser Linux. La versión, vamos a ocupar la versión de Ubuntu 64-bit y le damos en siguiente. El tamaño de memoria en RAM. Se recomienda que sea de más de 4. En este caso, como pues mi máquina tiene un buen RAM, pues le daré 5. Entre mayor le asignes es mejor, entonces pues todo depende de la computadora con la que estés trabajando, ¿verdad? Ahora, el disco duro. Crear un disco duro virtual ahora es el que está seleccionado y pues ahí vamos a dejarlo. Le damos crear. El tipo de archivo de disco duro, nos vamos al que ya está seleccionado y le damos siguiente. Almacenamiento en unidad de disco duro físico. El que está reservado dinámicamente es el que está seleccionado y ahí nos quedamos. Ahora, para el almacenamiento de nuestro
de nuestra máquina virtual, vamos a elegir que sea mayor a 60, 80. 80. Ay, mal pulso. Por ahí, para que pueda descargar también MATLAB, que es el que vamos a ocupar, y la paquetería de MidG100. Entonces, pues ya le damos crear y ya está nuestra máquina virtual. Después de esto, le damos doble clic y se nos abrirá lo siguiente. Dice seleccionar el disco de inicio. Aquí ya nos tiene Ubuntu, entonces pues ya lo seleccionamos. En todo caso de que no nos aparezca, pues tiene que estar aquí. O bien le damos en la carpetita para buscar. Le damos iniciar y listo, ya tenemos instalado Ubuntu en una máquina virtual. Ya que tenemos Ubuntu, inmediatamente nos va a dar la bienvenida y una instalación. Se recomienda instalarlo, así que pues lo vamos a instalar. Pues de preferencia, pues lo voy a dar en español. Ya que esté en español, vamos a instalar Ubuntu. Y pues el teclado es español, entonces pues le damos en crear, que es continuar, que es esta parte. Y nos dice actualización y otros softwares. Le damos continuar. Y esperamos a que cargue. Le damos en instalar ahora. Continuar. Nos señala en qué parte del planeta estamos. Está correcta, así que le damos continuar. Y pues ya le asignamos un nombre. En este caso pondré el mío. Vamos a ponerle tal vez una contraseña. Y le damos continuar. Pues nos está dando la bienvenida a Ubuntu y en cuanto se acaben de copiar los archivos, Ubuntu estará instalado para poder trabajar y descargar MATLAB y la paquetería de MidG100 que mis compañeros van a explicar y trabajar con ellos. Una vez que ya tenemos instalado Ubuntu en nuestra máquina virtual, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador. Y descargar el programa de MATLAB en MathWorks. Aquí le damos descargar la última versión. Y en este caso, pues vamos a descargar en Linux, que es en donde estamos trabajando. Le damos OK. Y aquí pues ya se puede ver que está comenzando nuestra descarga. Que en este caso la voy a cancelar porque pues ya lo tengo instalado. Y entonces nos dirigimos a la paquetería de MidGCM, a la página. Ahí creo que nos está.
Y aquí nos dirigimos a acceso de MidGCM. Y aquí vamos a encontrarnos con toda la paquetería. Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic en este botón para comenzar la descarga. Y lo vamos a descargar como un archivo zip. Le damos OK. Y pues como vemos, igual aquí ya va a empezar nuestra descarga de la paquetería de MidGCM, que igual la voy a tener que cancelar porque yo ya la tengo descargada. Entonces cerramos el navegador y nos dirigimos a nuestra carpeta. Bueno, una vez que se descargó nuestro archivo de MATLAB, que es este, lo vamos a extraer y vamos a crear una carpeta nueva, que sería esta. Y para instalar MATLAB tenemos que abrir una terminal. Abrimos nuestra terminal y a continuación vamos a proceder con la instalación. Escribimos ls cd descargas, que es la carpeta en donde tengo los archivos. Cd mato, que sería esta carpeta. A continuación ls otra vez y se nos muestran todos los archivos. Entonces aquí le tenemos que poner punto diagonal install y le damos enter. Y automáticamente nos va a abrir MATLAB. Y aquí pues tenemos que seguir todo el proceso, el mismo proceso que cuando instalamos MATLAB en Windows. Pues igual, yo lo voy a cerrar porque yo ya lo tengo instalado. Ya saben que el proceso pues dura un poquito. Y bueno, yo aquí ya lo tengo instalado en esta carpeta. Entonces para abrir MATLAB lo único que tenemos que hacer es entrar a la carpeta, entrar a esta carpeta que se llama bin, entrar a esta que se llama glmxa64 y ya que estamos aquí le vamos a dar clic derecho y abrir en una terminal. Y aquí solamente le ponemos punto diagonal y en mayúsculas MATLAB, le damos enter y automáticamente vamos a abrir el programa. Pero en este caso pues todavía no lo voy a abrir porque será necesario primero proceder a la instalación de MidGCM. ¿Qué sería lo siguiente que tenemos que hacer antes de empezar el experimento es
instalar Fortran y instalar make. Y para eso tenemos que escribir lo siguiente: sudo apt -get install Fortran. Nos pide una contraseña, que sería la contraseña para cuando iniciamos Ubuntu, que ahí no aparece, pero la tenemos que escribir. Y como podemos ver, aquí dice hecho, y dice hecho porque ya la había instalado anteriormente. Y copiamos lo mismo y escribimos make. Le damos enter y de igual manera nos aparece hecho porque ya la había instalado anteriormente. Y bueno, estos dos paquetes nos van a ayudar para correr nuestro modelo. Y a continuación, mis compañeros Ezequiel y Adriel van a continuar con el experimento